Vamos a poner a grabar esto y pues bienvenidos sean. Y dentro del panel de expertos que nos van a acompañar el día de hoy en este webinar del RAM de las adicciones, tenemos a la doctora Nereida Montes Castro, la cual realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias en la especialidad de toxicología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB-IPN, aquí en la Ciudad de México, y es licenciada en Químico Farmacéutico Biólogo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Actualmente es investigadora y docente adscrita en el programa educativo de Ciencias Biomédicas en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Occidente y de la Unidad Regional de Culiacán. A lo largo de su formación académica se ha interesado por temas relacionados con el área de ciencias de la salud, particularmente hablando de epigenética, el daño en el ADN y la contaminación ambiental. Ha contribuido en la formación de recursos humanos, en la licenciatura y bueno, principalmente ella tiene labores de docencia a nivel de licenciatura y posgrado. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Nereida. También les voy a presentar a los doctores Manuel Gracia Sotelo. Él es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Él cuenta con la especialidad en neurocirugía por parte de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. También tiene fellowship en dolor, neurooncología y neurocirugía funcional por parte de la misma universidad y es catedrático universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Birmingham y de la Autónoma de Durango, así como de la Autónoma de Occidente y profesor de maestría en psicología clínica. También es docente en la Universidad del Valle del Fuerte en materias de neurología, audiología, neurocirugía, en todas estas instituciones educativas. Y es presidente fundador de Neurociencias Asociados AC, que es esta asociación que el día de hoy con los que estamos haciendo esta alianza académica. Y también les presento al doctor José Guadalupe Villavargas. Él es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la maestría en Administración y Desarrollo de la Educación en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli. Realizó diplomado en Prevención y Tratamiento contra las Adicciones en el Instituto Politécnico Nacional, así como el de Nutrición y Bariatría Clínica en el Instituto de Enseñanza de Salud de México, con aval de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y es coordinador de Educación Media Superior en los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, y actualmente es coordinador de proyectos en el Centro de Vinculación y Desarrollo Social en los Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, como ven, pues tenemos una buena cartera de especialistas. Y bueno, doctor Manuel Gracia, lo invito a que activen su micrófono, por favor, para que nos platiquen brevemente de este tema del RAM de las adicciones. Ok, doctora, muchas gracias. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, doctor. Bueno, en primer lugar, ya lo dijo usted, es una variante de los webinars que hacen ustedes, ¿no? Este es como un coloquio, un intercambio de ideas, un análisis de cosas. Entonces, lo primero que yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hace un neurocirujano hablando de adicciones, verdad? Y me voy a responder yo mismo esa pregunta. Ya tenemos un tiempo, gracias a ya sabe quién, ¿verdad? Metido en esta disciplina de adicciones, la hemos recorrido en muchas partes, hemos organizado eventos aquí y allá en muchas partes de la República. Segundo, la neurocirugía forma parte de las neurociencias
Entonces hoy mi sociedad que represento está involucrada pues como neurociencia multidisciplinaria en el abordaje de adicciones. ¿Ok? Me voy a permitir subir una imagen. Sí, ya pueden compartir pantalla, ¿eh? Ok, la otra, la de la ruedita, esa. Esta imagen fue la primera imagen que elaboramos por acá y que nos fue rechazada por nuestros comunicólogos. Dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás poniendo ahí, doctor? Pero es una imagen muy elocuente que yo quiero empezar este tema hoy analizándola, ¿no? Son 3 aros de doble diente y son lo que llamamos los determinantes que pueden llevar o llevan a un paciente a desarrollar su memoria adictiva. Y tenemos en primer lugar, y en su color sociocultural, esos colores están rastreados, son los que representan logos de esas asociaciones. Y luego tenemos el determinante genético, que hasta hace un tiempo no se tocaba en adicciones, genética no había entrado en adicciones y ahora vemos que está bien inmiscuido. Acabamos de asistir con ustedes hace un mes a una plática excelente al respecto. Y finalmente, el argumento del neurodesarrollo, que es el que me tocó más adelante. Entonces, estos giros, estos aros con doble diente, nos hacen entender cuál es la mecánica realmente de la adicción, porque se mueve un diente y mueve los demás. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de la complejidad de este problema que a todos nos atañe, que ya sabemos que es un problema de salud público nacional, mundial. Y luego nos permitimos acuñar este término de RAM de las adicciones, anduvimos buscando por ahí, y pusimos este RAM ahí con algunos contenidos que a lo mejor no son muy legibles, ¿no? Pero hablan de la dopa 1, 2, sensibilidad al glutamato, etcétera, todos los cambios neuroplásticos que finalmente constituyen lo que es el RAM de las adicciones. ¿Ok? Sí, Eso sí, sería sí. De lo hecho, que... de hecho Sí, es algo muy, muy llamativo el tema de RAM. sí, ¿verdad? Sí, bueno, lo escogimos para estar con los millennials ahora y con la generación de no sé qué le dicen. No, para tratar de hablar el mismo idioma y en realidad vamos a argumentar ese contenido de RAM. ¿Ok? Entonces lo siguiente que yo haría antes de pasar a platicar un poquito más a manera de introducción es agradecerle su invitación. Agradecerle la invitación a MEPAD, a su fundador, agradecer a todas las personas que nos acompañan, que se han inscrito de diferentes partes, que nos estén acompañando en este análisis, comentario de este concepto de RAM de las adicciones. Entonces, para continuar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es la memoria adictiva? ¿Qué es la memoria adictiva? Y entonces tenemos que meternos ahí un poquitito en neurociencias sin profundizar mucho y decir que el aprendizaje y la memoria es una capacidad, una cualidad, un don que está presente en nuestra vida. A todo lo largo de la vida está presente. Tal vez con la edad va declinando, pero ahora con el concepto de neuroplasticidad, donde sabemos que le podemos sacar más cosas al cerebro casi sin importar de la edad. Entonces, continuamos teniendo aprendizaje y memoria en base a la neuroplasticidad cerebral y podemos nosotros cultivarla. Entonces, la adicción también es aprendizaje y memoria. La adicción es aprendizaje y memoria. Involucra la neuroplasticidad y pervierte los circuitos del sistema nervioso central. Y esa es la palabra un poco pesada, pero pervierte el trabajo neuronal, su neuroquímica, su neurofunción, los centros o targets a donde van las sustancias adictivas. Entonces, la adicción como tal
el aprendizaje y memoria involucra blancos cerebrales, que más adelantito hablaremos de ellos, y produce también alteración en las sustancias, llámese neurotransmisores, que también mencionaremos algunas cosas, y finalmente se traduce en conductas, son conductas producidas que emanan de ese RAM, de ese chip, como si le apretáramos un botón a una computadora pidiéndole un programa. Son conductas producidas y perpetuadoras. Eso es lo complejo de esto, porque esa conducta, ese deseo obsesivo de seguir teniendo placer, placer, placer a través de la adicción, es dominante y nos hace que esa conducta se perpetúe, que es una conducta que toca muchos puntos, ¿no? Esa es la esencia de la memoria agregada, de la neomemoria o de ese RAM que fuimos a comprar a donde venden chips, etcétera, etcétera, y lo introdujimos en el cerebro, o el adicto sin darse cuenta se introdujo ese RAM. Ese RAM se convierte en dominante protagónico en un usuario. Dominante protagónico, y involucra muchas áreas que se expresan de diferente manera. Modifica la neuroplasticidad, produce cambios en unos sitios que se llaman ganglios basales, que no quiero meterme a mucho tecnicismo, pero tenemos en los ganglios basales una porción dorsal y una ventral, o sea, una que está hacia arriba y una que está hacia abajo. La de abajo es la del placer, ahí está el accumbens famoso, ¿no? Y la de arriba de esos ganglios basales es la motora. Entonces, esta perversión de funciones invierte esas funciones, entre otras muchas disfunciones que se producen. Entonces vienen los comportamientos aberrantes, compulsivos, disfóricos, ya lo que era placentero ya no te causa placer, tienes que ir por lo que realmente te da el placer que tú estás buscando, ¿no? Esos serían algunos de los comentarios a manera de introducción, pero hay otro argumento que sí quisiera concluir mi introducción, y es que nosotros acá de la hermosa ciudad de Los Mochis, Sinaloa, ¿sí? Estamos proponiendo este análisis con visión clínica. Nosotros siempre buscamos la visión clínica, y la visión clínica dice, tienes que hacer una historia pertinente, y los nuevos artículos acerca del neurodesarrollo dicen, hay que tomar en cuenta el neurodesarrollo de un paciente, que ya hablaremos de él, para ver cómo ese argumento de neurodesarrollo, ¿sí?, logra hacer conductas especiales. Y nosotros queremos replantear tanto el concepto en base a estos tres argumentos para un mejor tratamiento y sobre todo prevención. Posiblemente hablemos de prevención generacional, pero tenerla ahí en la mano, ¿verdad? Tenerla ahí en la mano, decir, cuidado, ahorita se van a tocar los diferentes temas. Esa sería mi introducción a este tema, doctora. No, pues muy interesante, y sobre todo porque estamos tocando el tema de prevención, ¿no? En el área de la salud, que pues en muchas ocasiones pues dejamos de lado y nos aterrizamos más a atender a la enfermedad como tal. Y bueno, pues ¿les parece que empecemos con esta dinámica? Empezaría yo con la doctora Nereida. Bienvenida, doctora. Y pues en relación a esto, me gustaría que abordáramos algunos temas, doctora Nereida. Por ejemplo, ¿cómo puede, en relación al conocimiento que tenemos en el área de investigación en relación a adicciones y genética, el cambio que se da principalmente en el ADN, pues es la metilación, ¿no? Estos cambios que se generan en el ADN afectan a la predisposición de la adicción, o sea, sí se llega a modificar la estructura del ADN
en los pacientes? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Nereida. Hola, hola. Sí, hablando, pues voy a retomar lo que justamente estaba comentando el doctor. Todos esos cambios que nos decía en la conducta, en el placer, en el estado de ánimo, recompensa, sí, si hablamos, por ejemplo, primero de genética, desde la parte genética, ahí podemos saber que algunas personas tienen una predisposición genética. Es decir, algunos vamos a tener algunos genes o variaciones genéticas que los van a hacer que estén predispuestos a la adicción. Es decir, si hay variantes o hay algún alelo en un gen que codifica para una proteína, por ejemplo, que participan en regular la recompensa o el placer como receptores de dopamina, por ejemplo, eso puede hacer, por ejemplo, esta variante que haya menor densidad de receptores de dopamina y entonces lo que estamos hablando es que no se va a controlar bien esa parte, digamos, ¿no? de recompensa o placer. Entonces, desde la parte genética puede haber una predisposición ya a la adicción por el consumo de drogas de abuso. Pero es importante saber que si tenemos predisposición, no siempre se va a dar. Entonces, podemos tener una variante que nos haga tener esta predisposición, pero no siempre vamos a tener la adicción. Entonces, hoy en día se conoce de la epigenética porque sabemos que tienen que interactuar la parte genética y la ambiental. Entonces, al interactuar, se dan cambios, no se modifica la secuencia del DNA, pero sí hay cambios en donde, por ejemplo, una de las modificaciones epigenéticas es la inserción de un grupo metilo, como ya comentaba, o sea, la metilación. Justamente la metilación es un proceso epigenético. Abrí micrófono. Sí, ya, adelante. Ahí. Y doctora, conecte otra Ya, vez su micrófono. Ya. ahí estoy, silencio a todos. Sí. Listo. Les decía, en los procesos epigenéticos de los más estudiados es la metilación del ADN o la modificación de histonas. Hablando de la metilación del ADN, se inserta un grupo metilo en el DNA y eso lo que hace es que la metilación puede modificar la expresión de un gen, es decir, que se exprese más o se exprese menos. Entonces, si retomamos el ejemplo, de un gen que codifica, como les decía, para un receptor, por ejemplo, de dopamina, va a hacer que se exprese menos este gen. Es el mismo ejemplo que daba desde la parte genética, pero ahora si metemos esta parte ambiental, o sea, la interacción de la parte genética, estamos hablando de epigenética. Entonces sí puede haber esta modificación desde el consumo o el abuso de las drogas, puede hacer que se modifique de manera epigenética. O también la parte ambiental, el estrés en general, puede modificar la expresión de estos genes y entonces predisponernos a la adicción. O sea, lo podemos ver desde ambos sentidos. Ok, una puede causar a otra. El ambiente, por ejemplo, en estos casos donde tenemos familias en donde hay varias personas que consumen de manera generacional diferentes sustancias, o puede haber que en familias en donde haya varios elementos, algún miembro no presente este consumo, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando de la pura exposición, es un factor de riesgo. Entonces, hablando de exposición, ya podemos pensar en que se puede haber alguna modificación. Pero también si hablamos desde la parte, desde justo algo empezó a comentar el doctor, se puede dar en las generaciones. O sea, a lo mejor ya está predispuesta la mamá, es adicta, tiene una predisposición genética, a lo mejor también los hijos van a estar predispuestos a la adicción, pero no significa que siempre se vaya a dar, o sea, tiene que interactuar la genética con el ambiente. Ok, muchas gracias, doctora Nereida. Gracias. Y bueno, doctor Gracia, una pregunta en relación a la neurobiología del desarrollo. Vamos a poner ¿Cuál es la implicación que tiene el trastorno de uso de sustancias en la neurobiología del individuo, del desarrollo del individuo? Sí, ok. Nos vamos a permitir subir otra imagen de la color de rosa. Esta imagen. Es que hablar de neurodesarrollo, tenemos que partir
desde la neurobiología, ¿sí? El macro neurodesarrollo, el tubo neural, la cresta neural, todo eso que todos sabemos de los libros de embriología que ya tiene ciento y feria de años, pues básicamente no ha cambiado, ¿no? Lo nuevo en neurodesarrollo es esto, la neurobiología del desarrollo. ¿Qué pasa? Y aquí vienen los genes otra vez, doctora Nereida, ¿no? Comandando todo esto, la inducción de la placa neural. El meso le dice al lector, ándale, tienes que convertirte en sistema nervioso central. Y luego manda la proliferación localizada de células en diferentes regiones, ya viene también programado por la genética. Y luego la migración celular, tú te vas para allá, tú te quedas aquí. La agregación, vamos a juntarnos para hacer una función, un núcleo. Y vamos a diferenciarnos en diferentes núcleos funcionales. Y luego vamos a conectarnos. Luego la famosa apoptosis o muerte selectiva y la eliminación de conexiones. Esos son los 8 grandes estadios del neurobiología del desarrollo. Y un ejemplo o un ejercicio muy práctico para entender un poquito esto y empezar a entender las direcciones. Si nosotros tomamos un papel y ponemos 5 puntitos, son las 5 primeras neuronas. Ponemos otros 5 puntitos, a lo mejor ya son 5,000, otros 5 puntitos ya son 10,000. O sea, es la neuroproliferación neuronal en diferentes estadios. Pero en ese papelito que pusimos nosotros, agarramos una pluma y rayamos para arriba y para abajo. Entonces podemos entender qué puede pasar en cada una de estas funciones si nosotros afectamos el neurodesarrollo. Y ahí es donde viene la medicación, la radiación, el alcohol, el tabaco, afectando nuestras células, desarrollándose inútero, ¿no? Inútero, porque el sistema nervioso en 18 días ya está funcionando y algunas partes, los neuroquímicos también se están produciendo, ¿no? Entonces aquí hay que entender, y hablando de prevención, pues, ¿no? Porque este concepto es buscando prevención. Cuidemos el neurodesarrollo para que tengamos un argumento menos que nos pueda en determinado momento a llevar a un problema adictivo. Y aquí voy a poner un ejemplo, el TDAH. ¿Ok? El TDAH es un cerebro que no está bien desarrollado, no está bien conectado, hay estudios, ustedes saben, etcétera, etcétera, ¿no? Y un TDAH, si no se maneja, no se diagnostica adecuadamente, tiene dos grandes riesgos. Uno, la adicción, y lo otro, la violencia. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender qué pasa con nuestras celulitas y cómo van trabajando, se van diferenciando para hacer un sistema nervioso que salga y vaya madurando. Y esa es la otra etapa del neurodesarrollo, la maduración del cerebro ya formado. ¿Ok? Ok, entonces, doctor, y en estos pacientes que obviamente los adolescentes, ¿no? Que ve ahorita está en boga el uso de sustancias que ahorita vamos a hablar con el doctor Villa en relación a este estilo de vida actual. Obviamente, el efecto de esta interacción de estas sustancias con la continuidad del desarrollo, neurodesarrollo que todavía tienen los adolescentes, también tiene un impacto importante, ¿verdad? Sí, mire, ahí habría que agregar pues que al salir el bebé de su primer entorno, que es la matriz, es el primer domo donde vive el niño, ahí ya todo lo que sucede alrededor, y hay autores que ya dicen que lo que le sucede a la mami le puede afectar también al bebé en neurodesarrollo, pues vamos a tomarlo así, pero sale ya a su segundo entorno, a su segundo hábitat, que es los brazos de su mamá, su casa, y ese es otro entorno que influye en su neurodesarrollo. Y al rato vamos a mencionar la cuestión del apego. El apego o desapego maternal es un factor determinante para el riesgo adictivo. Determinante. Hoy por hoy hay mucho énfasis en ese argumento, ¿no? Sale el bebé a la escuela, a otro entorno.
que depende de cómo estuvo hecho el cerebro, le llamamos Family Brain Makers, cómo lo formaron ese cerebro, cómo le va a ir afuera, pero el entorno ya escolar influye y el bebé está en neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo viene concluyendo la maduración cerebral a los 21, 22 años, ¿ok? Hay gente que dice, no, es que ahora maduran más tarde o a los 18. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, afortunadamente es el cerebro más plástico, es cuando el niño puede aprender más, como si, este niño sabe hacer esto y lo otro, pero se puede cultivar el aprendizaje, pero también es la etapa de más riesgo hacia las adicciones, pues puede aprenderlo muy fácilmente y puede ser atrapado muy fácilmente, y lo vemos ahora, ¿no? Por eso la importancia de la prevención. El niño en su etapa de neurodesarrollo más crítica y de neuroplasticidad está en más riesgo de irse a la adicción. Ok. Gracias, doctor. Bueno, y ahora, doctor Villa, pues, ¿influye la modernidad en la adicción? Platíqueme este aspecto social. Cuénteme cuál es su perspectiva. Pues muy buenas tardes a todos. Agradecerles a ustedes, principalmente a la Asociación Mexicana de Patología Dual, particularmente a usted, la oportunidad de compartir con ustedes este planteamiento integral que estamos haciendo desde aquí, desde Los Mochis, desde el Politécnico. De hecho, estamos en las oficinas del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional acá en Los Mochis. Y en este momento pues, nos acompaña nuestro director, le pedimos que nos acercara con nosotros y que pudiera observar. Entonces, en cuanto a lo que nos pregunta, en cuanto a lo que nos cuestiona, hablando de modernidad, antes de responder en sí a la pregunta, me gustaría precisar, me gustaría ubicar algunos aspectos importantes sobre qué es la modernidad o por qué la modernidad, ¿no? Y sobre todo en la posmodernidad, hablando de algunos términos de orden filosófico. Se entiende que la modernidad es un periodo histórico, claro, que se caracteriza por una serie de cambios, de ideas en la sociedad occidental. Estos ajustes, estos cambios se dan pues, en la política, en el arte, en la ciencia, y particularmente los modos de vida. La modernidad es un periodo importante de la historia que se le denomina la Edad Moderna y que más o menos comprende desde el siglo XV hasta, aunque está muy difuso, hasta casi a finales, en el siglo pasado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así lo consideran que se ubica la modernidad. Y posteriormente llegamos a la etapa contemporánea, que también se le denomina la posmodernidad. Y en esta etapa de posmodernidad hay un planteamiento muy claro que lo que se busca en esta etapa son nuevas formas de expresión y que están centradas en el culto al individualismo. Entonces, algo que me pareció interesante de esta parte de la posmodernidad es que uno de los elementos que consideran importantes es la inmediatez. El presente es lo único que importa. El pasado no existe, el futuro tampoco, porque no está en manos del individuo. Entonces, cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de consumo, estamos hablando de consumición. Y bajo esta premisa, en la sociedad moderna, en el hoy,
transforma las colectividades en sociedades de trabajadores y de consumidores. Eso lo plantea una filósofa que es Hannah Arendt, en donde dice que en estas colectividades el trabajo es concebido como algo natural, el trabajo es concebido como si fuera la vida. Entonces, es sumamente importante lo que ella plantea, porque hace el señalamiento de que el fruto del trabajo está hecho para ser consumido, para ser absorbido, pero de una manera inmediata, en el entendido de que el trabajo se considera como un proceso vital. En otras palabras, los frutos del trabajo debemos de consumirlo porque si no perecen, y señala otro filósofo importante, Lipovetsky, que estamos en la era de la consumición, la era del consumo. Hannah Arendt hace una analogía de la vida y del trabajo, y ella plantea que los productos del trabajo se parecen a lo que es el metabolismo en el humano, o sea, que no viven lo suficiente y se consumen de manera inmediata. Entonces, por lo que la necesidad de subsistir en el hoy, la necesidad de la supervivencia, la necesidad de la vida, es menos importante que el trabajo y que el consumo. Y plantea de nueva cuenta Hannah Arendt que este es un proceso que devora, este es un proceso devorador. Entonces, bajo esta perspectiva, en el entendido de que los productos del trabajo son naturales, de que las cosas se producen y se consumen siguiendo un ciclo normal, un ciclo natural, un ciclo permanente, un ciclo perpetuo, y nos lleva a que como sociedad estamos sumidos en un movimiento continuo donde no hay paradas, donde no existen los saltos. Entonces, en este movimiento continuo, nuestras sociedades modernas presentan un profundo sentimiento de vacuidad, un profundo sentimiento de vacío, lo plantea Lipovetsky, y se expresa de múltiples maneras, y una de las formas es las adicciones. Entonces, para poder apreciar que el hombre moderno, este vacío que presenta el hombre moderno, señala otro filósofo, que sería la ausencia del sentimiento de participación de la vida común, y también señala que es la ausencia del sentimiento del contacto con la realidad. En otras palabras, si algo caracteriza la condición del hombre moderno, es su adicción, es decir, su condición de dependencia, que es imperiosa al consumo y al trabajo. En este contexto moderno, la única necesidad humana es la de trabajar para asegurar su existencia. Entonces, parafraseando a nuestro organismo, todo aquello que no es de orden metabólico es superfluo, lo dice de nueva cuenta Hannah Arendt, y que cualquier cosa que hacemos se supone que la hacemos para ganarnos la vida. Entonces, para terminar esta primera participación, señalo como corolario que vivimos en una sociedad moderna con enormes sentimientos de vacío, de vacuidad, y estos son llenados de diferentes formas a través de diferentes adicciones a las drogas, a los alimentos, a sustancias químicas, a la tecnología, al juego, al deporte, al trabajo, ¿verdad? En conclusión, efectivamente coincido que la modernidad sí influye en las adicciones. Ok, muchas gracias, doctor Villa. Muy interesante la perspectiva, pues, filosófica y cultural, ¿no? Que se aterriza muy bien en estos tiempos. Muchas gracias.
Y ahora va una pregunta para la doctora Nereida Montes. Doctora Nereida, y bueno, ¿por qué la herencia epigenética puede desempeñar un papel en la transmisión de la predisposición a la adicción? Les decía hace un momento que podemos tener predisposición genética a la adicción, o sea, por variantes en los genes que pudieran expresarse o no. O sea, no significa que si tenemos predisposición genética vayamos a ser adictos. Y hablando desde la parte epigenética y justamente nuevamente, pues aquí al experto, el doctor Gracia también, voy a retomar lo que comentaba de la neuroplasticidad. Se da la herencia epigenética porque hablando de epigenética también hay una memoria. Entonces, estos cambios en o esas adiciones que se dan como los grupos metilo, los cambios en las histonas, hablando del DNA, se pueden dar en una mamá, como les decía, que es adicta y que lo fue, por ejemplo, durante el embarazo, o incluso pudo haber sido que no lo haya hecho durante el embarazo. Pero como esas marcas son de memoria, se quedan durante mucho tiempo, esto hace que, por ejemplo, a su descendencia le herede estas marcas. Porque estas marcas epigenéticas, si nos acordamos durante el proceso de división celular, se están heredando las copias de los genes y ahí se están heredando estas marcas epigenéticas. Entonces, se puede dar esta herencia epigenética y puede predisponer a la descendencia, y no solo a una generación, sino a varias generaciones, a tener esta predisposición a la adicción. Lo que comentaba justamente el doctor es que cómo se dio esta exposición durante el embarazo, por ejemplo, estas primera generación van a tener todavía mayor riesgo de ser adictos, más todavía que incluso a lo mejor la mamá. Entonces hay una memoria ahí y sí se puede dar y los puede predisponer a la adicción. Como les decía, no necesariamente tiene que jugar también una parte ambiental, pero influye de forma muy importante. Ok, y otra pregunta que va aunada a esta área de su expertise. ¿Cómo puede la plasticidad sináptica influenciada por la adicción a las drogas ser mediada por mecanismos epigenéticos? Pues justamente lo que les decía, se pueden modificar muchos genes que están involucrados en la plasticidad, o lo que les decía en los sistemas de recompensa, justamente genes que codifican a proteínas que están encargadas del crecimiento, la supervivencia o la plasticidad de las neuronas. Entonces ahí es como la epigenética puede regular. Y como el doctor nos decía, hay mayor memoria, ¿sí, doctor? O hay mayor plasticidad, ¿sí? En el bebé. Entonces, estos genes que son sumamente importantes, sobre todo en esas etapas, están modificados. Y de esa forma es que se puede modificar la plasticidad, estas marcas epigenéticas. Y entonces, nuevamente, como les decía, predisponernos, pues. También no solamente se puede dar además de estos cambios en estos genes, si se heredan estas marcas, a lo mejor también no solo a que los predisponga a ser más adictos, a lo mejor también eh, se pueden dar cambios en otro tipo de proteínas o de genes que codifiquen para enzimas y, por ejemplo, enzimas que metabolicen a estos compuestos tóxicos. ¿Sí? Y ahí también se puede dar un proceso así de adicción. Por ejemplo, se pueden modificar algunas o se puede heredar una marca epigenética en un gen que codifique, por ejemplo, para un citocromo P450, que son los de detoxificación. Entonces, ese, por ejemplo, no detoxifica bien, o hay algunos casos donde se ha observado, por ejemplo, que hay un citocromo que metaboliza la codeína, la morfina, pero cuando está regulado de manera genética o predispuesto de manera genética o epigenética, este metabolismo que se da se hace bien rápido, muy, muy rápido, y eso hace que se genere una adicción. Entonces, a lo mejor no estamos predispuestos, pero por ejemplo, cuando se hace el consumo, como ya tenemos esas marcas epigenéticas, nos podemos hacer adictos.
Lo mismo pasa con las recaídas. Ya está la herencia ahí, a lo mejor nos hizo la predisposición a la adicción. Hay personas que lo llegan a dejar, pero eso es una recaída. Como hay memoria epigenética y hay herencia epigenética, esos genes todavía están ahí marcados y ese llega a ser el hecho de las recaídas a la adicción. Ok, y entonces yo también pensaría que en el aspecto de la fisiología del sistema nervioso central también habría una predisposición, sobre todo por esta producción de neurotransmisores, ¿no? Para dentro de del funcionamiento neuronal. Obviamente me va a ser más fácil el tener este apego a estas sustancias. Sí, justamente hay varios estudios donde, como les decía, ya se ha visto que se modifican receptores de dopamina o genes que codifican para receptores de dopamina, para transportadores de serotonina. O sea, a lo mejor ya puede existir esta marca ahí y entonces lo que les decía va a regular entonces el estado de ánimo, el control de impulsos, la recompensa, el placer, etcétera. Ok, muchas gracias, doctora Nereida. Gracias. Y doctor Gracia, la asociación del neurodesarrollo y los entornos determinantes en la adicción, ¿cuál es el papel que tienen estos dos factores? Sí, mencionábamos hace un momento que por donde va pasando el cerebro, por donde va pasando el ser humano en neurodesarrollo, va sufriendo diferentes influencias de los diferentes entornos. Y todas esas influyen sobre el neurodesarrollo porque dijimos que ese cerebro es muy capaz, muy plástico, pero está inmaduro, sobre todo desde el punto de vista emocional. Entonces, muy lábil, perdón, a que el medio ambiente, ya mencionaba la doctora, si hay padres consumidores, si se vende droga cerca, si hay primos, gente que visita consumidora, ese entorno está influyendo sobre ese avance de crecimiento o neurodesarrollo. Esa es la influencia de los diferentes ambientes, ¿sí? Por eso vemos desgraciadamente pues los hijos de las personas que han metido en esto pues están más propensos y casi es como una copia para que pasando los años anden lo mismo exactamente, ¿no? ¿Ok? Y ahí recuerdo haber comentado alguna vez que cuando empezamos a leer un poquito de genética nos sorprendimos y nos desanimamos porque creíamos que la neurona era la célula más fregona del organismo, ¿no? Pero resulta que los genes están atrás de toda la función neuronal, inclusive en la neurobiología comandan a dónde se van a ir las células, todo eso está comandado genéticamente, ¿no? Y como decía la doctora, si ya hay marcas epigenéticas, si hay huellas, si hay predisposiciones, por eso estamos planteando esas tres aros de doble engranaje, cómo juegan hacia la memoria adictiva. Claro, la interacción, ¿no? De estos tres elementos que es importante para el desarrollo. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor Villa, y hablando en relación a este aspecto social, podemos decir que se ha vuelto en estos últimos tiempos un estilo de vida el hecho de consumir sustancias, el tener este tipo de conductas adictivas. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es un estilo de vida aceptable, no aceptable? Obviamente nos mueve una sociedad, nos mueve un marketing, incluso hablando de las sustancias socialmente aceptadas, llámese alcohol y tabaco. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Pues sin duda coincido que sí vivimos de hecho en una sociedad adicta. Lo marcan ahí algunos estudiosos en la materia, porque nuestra sociedad lo favorece. Nuestra sociedad favorece el establecimiento de un determinado modo de vida, de tal forma que
somos vulnerables y las personas están establecidas, están organizadas de manera obsesiva, de manera compulsiva, alrededor de acciones en específico, que es el consumo. Y esta serie de acciones pues vienen a favorecer y vienen a caracterizar lo que se les denomina pues, un estilo de vida en la modernidad. Lo plantea otro filósofo que es Schaeffer. Por lo tanto, un estilo de vida, además de expresar una solución a la propia existencia, es a su vez una manera de ver las cosas, es una orientación general, cara a la vida, cara a la existencia, cara al mundo. Entonces, el término de la adicción, como lo vemos en la actualidad, está muy fuertemente asociado al abuso de sustancias, al abuso de las drogas, al abuso del alcohol. Sin embargo, se está observando una creciente apreciación sobre las adicciones asociadas a los comportamientos, y eso ya se acaba de comentar por el doctor y por la doctora, de los porqués desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, algunos estudiosos de las áreas sociales, Griffith en el 2005 generó y desarrolló un modelo biopsicosocial y hace una serie de comparativos entre personas que son adictas al tabaco, al alcohol, a otras drogas de diseño, y personas que interactúan, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con otros comportamientos reforzantes, y concluye efectivamente que la sintomatología es similar en ambos casos. Entonces, Griffith también define la adicción, particularmente a la tecnología, como adicciones que no son químicas, son adicciones comportamentales que involucran la interacción entre seres humanos y la tecnología. Actualmente se incluye la adicción al manejo del celular, por ejemplo, al grupo de las adicciones del comportamiento. Tan es así que el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es editado por la American Psychiatric Association, DSM-5, considera una conducta como adictiva cuando se dan síntomas de abstinencia, intolerancia, falta de control, interferencia en el desarrollo de otras actividades y problemas derivados del uso. ¿Qué está pasando ahorita? Porque voy a poner un ejemplo. Los adictos al ejercicio, que se les denomina la runorexia. Un runoréxico, todo su quehacer gira en su entrenamiento y va generando cambios en sus actitudes, en su comportamiento, en sus relaciones, en sus amistades, con su pareja, en su alimentación, ¿verdad? Entonces, algunos estudiosos como Nogueira, Márquez, han manifestado pues que la adicción al deporte podría incluirse dentro de la categoría de los trastornos de la conducta. Sandonay también en el 2020 indica que la dependencia al ejercicio es un fenómeno caracterizado por síntomas conductuales, fisiológicos y psicológicos de manera similar al uso de sustancias, ¿no? Pues para terminar, y a forma de síntesis, señalo que en la mayoría de las sociedades y en los diversos momentos históricos, las sustancias con capacidad de modificar la conciencia se han usado por hombres y mujeres con finalidades bastante diferentes. En la actualidad, con todos estos estudios que se han desarrollado sobre el uso de las drogas y sobre los comportamientos, sobre estas conductas adictivas, coinciden en que nos enfrentamos realmente a un fenómeno social, no es una situación meramente individual, ya que interactúan otros elementos
además de las sustancias que son las personas y que es el contexto. Pero considero que va más allá, porque detrás de todos estos elementos en esta sociedad moderna existen detrás de ellos ideologías, existen modelos, considero también que existen intereses que debemos de conocer y debemos de analizar con mayor profundidad cuando pretendamos dar una respuesta a los problemas de orden familiar, a los problemas de orden educativo, a los problemas de orden comunitario, claro, que estén asociados a los usos y a los abusos para que puedan desembocar pues en conductas adictivas. Y concluyo realmente mi posición manifestando, como lo dije al inicio, que concuerdo en considerar la adicción, por supuesto, analizando el contexto e identificando este problema social como fenómeno, y sí lo considero es factible llamarlo como un estilo de vida. Y sobre todo lo más interesante es que en sí no estamos hablando nada más de sustancias adictivas, hablando de heroína, hablando cocaína, sino que ya también estamos hablando sobre algunos comportamientos, ¿no? O a lo mejor incluso algunas sustancias, se ha mencionado el tema de el azúcar refinada, ¿no? Que es como, que es muchísimo más adictiva incluso que la misma cocaína, ¿no? Y que obviamente por intereses mercadotécnicos, económicos de determinadas industrias, pues obviamente nos han influenciado para tener este contacto, ¿no? Con estas sustancias y no creemos que seamos adictos al refresco de cola o al pan, al carbohidratos o a todos estos tipos de saborizantes que incluso también nos los incluyen en los alimentos, ¿no? O sea, es un velo muy macabro por ahí para, pues, estar controlando a la población. Pues muy interesante la perspectiva, doctor. Y pues bueno, ha sido una muy buena interacción la que hemos tenido con ustedes. De hecho, les comento que tenemos 70 asistentes a esta sesión académica. Los invito a que si gustan hacer algún tipo de pregunta a los ponentes por parte de los asistentes, pues pueden activar su micrófono y hacer la interacción con nuestros panelistas. Y bueno, doctor, gracias. En relación al tema del RAM de las adicciones, que fue el título de este webinar, por ahí me voy a atrever a sacar el as bajo la manga que usted tiene por ahí guardado, puesto que están haciendo ustedes una propuesta sobre un curso que englobe todo, o sea, todo este panorama del cual ya platicamos en esta última hora. Y si me permite, puedo compartir el programa con los instructores para darles una probadita a los asistentes y que nos llamen la atención y que obviamente van a empezar a hacer preguntas, porque hay mucha gente inquieta en relación y van a ver que ahorita van a reaccionar con los ponentes que tenemos en este programa. Pues miren, para empezar, pues como veo aquí, pues el doctor Manuel Gracia, el doctor Mario Sousa y Machorro, que nos va a hablar sobre globalización de adicciones, fentanilo y salud pública en México, que ahorita es un tema que está en boga. El doctor Óscar Próspero García, hablando sobre el cerebro adicto, un especialista sobre todo en cannabis también. La doctora María del Carmen Martínez, determinantes genéticos de la adicción. La doctora Nereida, que nos acompañó el día de hoy, que nos va a hablar sobre los determinantes epigenéticos. El doctor Manuel Gracia, hablando más a fondo sobre el neurodesarrollo y las adicciones. El doctor José Guadalupe Villa, que también nos acompaña hoy, hablando sobre estos determinantes socioculturales. Por eso fue que hicimos ese abordaje social en estas interacciones que tuvimos. Obviamente el tener mesas de discusión, seguir hablando sobre las redes cerebrales y la neuroplasticidad. Bueno, o sea,
Y esto nada más porque quiero darles una probadita, pero platíquenos, doctor Gracia, sobre este curso. Ya dijo todo, doctora. Sí, nos ha tomado un tiempo organizar este curso. Lo vamos a presentar a través de la plataforma Poli y ahora con ustedes, ¿verdad? Que ya estamos ensamblados, ya estamos pensando en lo mismo y seguramente pues, va a ser muy productivo, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? Porque al final de cuentas, con el RAM de las adicciones queremos crear inquietud, crear conciencia, que no veamos al usuario, al adicto en la aguja, ¿no? Está intoxicado, está usando, ¿qué hago para sacarlo adelante o desintoxicarlo, ¿no? Veamos qué hay en los otros componentes, ¿no? Veamos qué hay en la genética, veamos qué factor sociocultural irresuelto, no sé si se diga así, que no se ha resuelto en su vida, lo está fijando a la adicción. Y muchas veces ya no hay historias clínicas clásicas para los adictos donde tenemos que buscar, tenemos que reenmarcar pues el concepto de que el adicto no es nada más alguien que lo está usando, hay que ver para atrás y prevenir, porque ya sabemos, se acaba de decir que esto tiene repercusión generacional, porque hay cambios genéticos. Y eso es trascendental. Entonces pretendemos con este curso crear un poquito de, hacer un poco de ruido, crear conciencia, ser un poquito propositivos, un poquito disruptivos, ¿no? No es pues el abordaje típico de los cursos de adicciones que ustedes ya conocen, etcétera, etcétera. Vamos a un poco más. Sí, y sobre todo hablando de estas propuestas, ¿no? De terapéuticas en las diferentes áreas que es muy importante abordar. Y bueno, aquí hay un comentario de Shuni Romero, que yo le invitaría, Shuni, si puede prender su micrófono para hacerle la pregunta directamente a los ponentes. Si es factible. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecerles estos espacios que para nosotros son de formación. Y mi pregunta es respecto a su experiencia, doctor, ¿cómo sería el abordaje con esta perspectiva en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria en combinación con el síndrome de Asperger? Síndrome de Asperger. Sí, perdón si lo escuché bien. Sí. Sí, doctor, así es. Gracias. Sí. Ya no voy a decir como decimos, qué buena pregunta, siempre decimos así, ¿no? No, haciendo un poquito enlace con lo que acaba de comentar la doctora Yolanda, el abordaje de todos los pacientes con esta perspectiva de ser multinivel. No puede ser que tú quieras resolver como psicólogo solo la situación, como médico solo, tienes que echar mano de los otros profesionistas involucrados. Le llamamos abordaje multinivel, ¿ok? Luego, ya sabemos que el Asperger, perdón, quien nos pregunta es doctora, es psicóloga, es... Soy médico psiquiatra, doctor. Bueno, vamos a hablar el mismo idioma, entonces, no se crea, doctora. Ahora hablamos de espectro autista, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sí. Condición autista. Así Ya es. no hablamos como antes hablábamos de divisiones, subdivisiones. Ya sabemos que cada individuo que presenta un cuadro diferente tiene ciertas características, ¿no? Y usted me está hablando de un Asperger con anorexia, ¿me dijo? Sí, trastornos de conducta alimentaria. ¿Pero cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Esta paciente se le diagnosticó con bulimia nerviosa. Ajá. Ok. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pensaríamos que el Asperger tiene una capacidad intelectual muy importante. En algunas cosas y en otras no. Su capacidad de leer a la gente no es normal, por eso el Asperger en algún momento se muestra como un tipo muy pedante, ¿no? Porque no
no socializa visualmente y no lee las necesidades del que está enfrente de él e impone su pensamiento de inmediato. Dice, qué pedante, ¿no? Pero el Asperger maneja una gran carga de ansiedad, una gran carga de ansiedad. Y sabemos que atrás de los trastornos alimenticios hay siempre cargas de ansiedad muy importante. Y otra cosa, no sé si ese Asperger suyo tenga mucosa intestinal alterada, el famoso brain gut axis ahora, ¿no, doctora? De que hablan de la microbiota, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces no pueden comer todo lo que ellos quisieran y se convierten en individuos ansiosos, ¿no? Y prefieren no comer para no sentirse mal en su intestino, ¿verdad? Pero requiere un abordaje multinivel ahí. Ok, doctora, yo soy de los que pienso que, pues, los psiquiatras resuelven muchas de estas cosas, pero a veces no es suficiente un solo especialista para resolver algo que tiene que ser abordado multinivel, inclusive la familia, porque la familia también se angustia mucho ahí, ¿sí? Muy importante, y si la familia está angustiada y no le da tranquilidad al paciente, el paciente no tiene tranquilidad y tiene más angustia todavía. ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? Vive en el ámbito rural. Creo que se tiene que realizar ya. Acérquese más el micrófono, doctor Villa, porque no. Gracias. Perdón por la participación y la disrupción. Sí. Está bien, doctor. El planteamiento que nosotros hacemos y cuando observaron ustedes el logotipo o lo que estamos planteando del RAM de las adicciones como un triple engrane, es que realmente nosotros estamos apreciando y observando este fenómeno. Lo señalaba yo, no un problema, es un fenómeno social, pero lo vemos, como dice perfectamente el doctor Gracia, con una visión clínica, no solamente lo que está manifestando en este momento esta persona, sino hay que revisar al lado con esas características de dónde está, dónde nació, vive en el medio rural, está en un ambiente tóxico, es decir, se tienen que hacer todo ese análisis a profundidad para poder verdaderamente, con una visión de multinivel, poder identificar cómo vamos a atender a nuestro paciente, hablando de un tema de orden de adicción, ¿no? Y la otra cosa, doctora, Romero, ¿su nombre es Runei Romero? Runei, sí. Ok, no sé Sí, si vayamos a comulgar aquí en el sentido de que hay neuroquímica, o sea, hay fármacos. No sé si usted, qué línea tenga, ¿verdad? Porque hay muchos psiquiatras que son muy conservadores y no usan mucho la neuroquímica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le puedo decir, yo tengo algunos Asperger, les funciona muy bien la risperidona. ¿Verdad? No sé cuál sea su experiencia al respecto. Adelante, doctor. Sí, doctor, coincidimos, solicitamos alergias alimentarias precisamente por esto que usted comenta de la sensibilidad que tienen a ciertas metabolización de ciertos alimentos. Y hicimos también, ahorita estamos pendientes que nos den el resultado de metales pesados precisamente porque la práctica alimenticia es específica de ciertos alimentos y estamos sospechando de probable intoxicación por plomo. Y respecto al tratamiento, sí inicié risperidona con ella. Tiene una semana que llega con nosotros y empezamos el abordaje. Y ahorita esto que usted comparte, bueno, me da el contexto de cómo se está abordando pues el tema, sobre todo conocer su experiencia, que también es un punto de partida importante para mí. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Usted, doctora. Pues muchísimas gracias y algo importante también que, bueno, como la Academia Mexicana de Patología Dual nos gusta estar reforzando, que en este manejo multidisciplinario, ya bien lo dijo doctor Gracia,
la interacción desde el médico familiar, médico de primer nivel de atención, que deben de estar capacitados sí o sí, porque al final del día pues son el filtro, ¿no? Por ahí llegan los pacientes y obviamente de ahí la derivación con todo este grupo multidisciplinario, pues que es esencial para el buen éxito del tratamiento del paciente. Y pues sí, muy acertado el comentario de ambas partes. Y no sé si les gustaría agregar algo más, doctora Nereida. Un comentario nada más, ¿no? Sí, Ya doctor. tenemos el curso en puerta. Y ahorita lo que acabo de mencionar y el eslogan que tenemos en un diplomado muy importante que estamos ya también por concluir la organización, no es lo mismo un médico general, un médico de primer contacto, no es lo mismo un médico viendo adictos que haciendo medicina de la adicción. Y por ahí nos estamos metiendo, ¿no? Medicina de la adicción, cuáles son mis competencias, cuáles son mis dominios, ¿sí? ¿Cómo puedo, qué puedo prescribir, cómo lo canalizo, cómo lo estudio, cómo lo analizo, ¿no? Repito, no es lo mismo ver adictos que hacer medicina de la adicción. Y sabemos, pues, a nivel de anexos, etcétera, etcétera, que pues por ahí está muy débil la situación. No sé qué piense la doctora Romero. Sí, doctor, creo que usted aborda un tema importante. Aquí en la zona en la que yo me encuentro es Sinaloa y lo que hemos visto es, hay muchos grupos que dan el apoyo, pero que precisamente carecen de esta profesionalización en la atención y de repente situaciones que pudieran tener también una comorbilidad con salud mental pasan desapercibidos y eso también entorpece en muchos de los casos la evolución del usuario y ya llega en cuadros pues más crónicos, más severos a recibir la atención. Gracias. Gracias, doctora Romero. Doctora Nereida, ¿algún comentario para el cierre? Pues yo siempre viendo desde la parte genética o desde esta área, pues digamos molecular, todos esos medicamentos que hoy en día se utilizan, justamente si conocemos la parte más básica, más esencial, se pudiera justamente si conocemos en dónde existen estas marcas epigenéticas que les decía, pueden ser un potencial terapéutico también para dirigir fármacos que quiten esas marcas y entonces ahí estamos hablando de prevención desde ese punto, pues. O también, pues a lo mejor desde un tratamiento, pero también funcionarían como un potencial terapéutico. Entonces, se podría trabajar también así con ese tipo de medicamentos, pero claro, todo eso está en investigación, pero sería muy, muy buen punto de partida. Okay. Muchas gracias, doctora Nereida. Bueno, y si no tienen nada más que agregar o alguna otra pregunta por parte de los asistentes, pues les agradezco muchísimo esta sesión académica que tuvimos. Obviamente vamos a estar ansiosos de ya conocer las fechas de este curso del RAM de las adicciones y obviamente sigan pendientes de redes sociales para que puedan volver a ver esta sesión. Ya tenemos nuestro canal de YouTube en donde van a poder tener acceso a las sesiones académicas previas e incluso a esta. Y pues estamos en contacto.